Bienvenida a la entrevista de trabajo. Hoy te vamos a hacer 10 preguntas muy raras que se hacen en diferentes entrevistas de trabajo de diferentes empresas y lugares. ¿Qué harías si fueras el único, la única superviviente de un accidente de avión? Llamo al 911 primero. ¿En qué contexto estoy? Pasaron 20 años, escribo un libro. Me armaría una casa con los restos del avión. Calculo que no sé si reír o llorar, porque estoy vivo, pero todos los demás están muertos. Como tipo no hay nadie más en el mundo, solo yo, que sobreviviría a un accidente. O hay gente, pero yo me perdí en una isla. Bueno, muchas gracias, te vamos a llevar. Segundo, tanteo el territorio, me fijo qué hay, qué tan cercano estoy, de la comida, agarro la comida de toda la gente, me la voy guardando, me hago mis provisiones y a buscar vida. Y como los que cayeron en los Andes, empezaría a racionar la comida que queda con los muertos, diría, ¿no? Y si estoy en el medio de la nada, me como a toda la gente que murió ya, porque ¿qué sentido tiene? Si te despiertas una mañana con más de 1000 emails por responder y solo puedes responder 300, ¿cuáles responderías? Pero dame opciones. Tan loco lo de este... Ay, perdón, señor. Pues seguramente hay emails que solamente sea contestar ok, así que esos si los recibo como que ni los contesto. Los que están en el rango horario real, si me mandaron mail a las 5 de la mañana no te lo respondo, si es a partir de las 9:30 de la mañana ahí respondo. Depende de quién me está mandando, pero si me mandan 1900 son publicidades, 50 son cosas para contestar hoy y 50 van a ser cosas para contestar mañana, así que yo creo que te voy a contestar todos. Los más importantes, los que o son de búsqueda para conseguir laburo de bombero, o alguno de algún familiar, o por ahí los de spam no se contestan. Me llegó algún mail, ponele que me dice: soy un príncipe nigeriano y toda mi fortuna va a ser tuya. Entonces tengo que responderles. Para mí contestaría los más importantes, supongo, ¿no? No sé si alguien te manda una oferta de trabajo, o si alguien se contacta con vos por algún fin. ¿Quién ganaría una batalla entre Spider-Man y Batman? Son los dos superhéroes que menos poderes tienen. Digo, vos a Spider-Man le pegas un tiro y se murió, pero tiene tipo la tela. Ahora Batman es un humano con un super traje como Iron Man, tipo lo podés hacer bosta. Pero creo que por la cantidad de guita que tiene Batman y el arsenal, a Batman. A Batman yo lo banco porque no tiene superpoderes, ¿viste? El otro chanta, ¿viste? Lo pica una aranita y ya es super, ¿viste? El otro no, el otro la labura. Como que persevera y triunfarás, ese es Batman. Entonces Batman gana por esto, ¿viste? La ganaría Spider-Man porque tiene poderes sobrenaturales, mientras que Batman es un simple humano con guita. Spider-Man. Porque Batman no tiene ningún poder, boludo. Tipo, tiene un autito. ¿Y de qué te sirve? Y aparte es súper millonario ese, me cae mal. Como que Spider-Man tiene más calle, ¿viste? Además lo picó una araña y hace... Spider-Man, toda la vida. Sí o sí. ¿Esas las preguntas las hacen en un trabajo? Si existiera una máquina que fabricara billetes de $100, ¿cuánto pagarías por ella? Si tuviera que pagarlo con mi número de teléfono, pagaría 11.234.362. No, pagaría una cantidad ilimitada porque me puedo imprimir más, porque eso generaría inflación y le iría mal al resto del país. No es tan buena idea. Así que no pagaría. Es muy poco moral tener una máquina que imprime billetes. Todo lo que tengo en ese momento. No sé, lo que tuviera. Yo te diría que te pago $2000 y hasta ahí. Y después te digo que la próxima moneda que va a ser genial va a ser la China. Entonces no me interesan tanto los dólares. Pagar hoy y te doy todo lo que tenga. Vendo todo lo que tengo y te la compro. ¿Qué has desayunado hoy? No he desayunado hoy. He desayunado una milanesa con puré. Directamente almorcé. Hoy desayuné... ¿Qué les importa, boludo? Café, helado, con leche y frutillas. Cerealitas. Una banana, 2 vasos de agua y un café. ¿Cuál es tu princesa de Disney preferida? Mulan. De hecho, una vez me corté el pelo como Mulan. Cuando era chiquita hice... La de Shrek, porque es la que más tengo memoria. No, estereotipo de belleza. Nunca lo pensé esta pregunta, pero diría Moana. Ariel, porque es la más linda. ¿Estamos todos de acuerdo o no? La de Bella y la Bestia, porque es una mujer que claramente le gusta a la gente peluda, así que... Si tuvieras que vaciar un avión lleno de caramelos, ¿cómo lo harías? Me fijaría si el avión tiene una puerta inferior, voy a abrir y ahí caen todos por gravedad. Si no, rompo una ventana y ahí salen muchísimos y después veo cómo saco el resto, pero dejaría que la gravedad haga su trabajo.
¿Cómo lo vacío? Llamo a 300 pibes que se metan adentro y arranquen. Agarraría, llamaría 4 escuelas de niños, ¿viste? Y les diría, vengan todos al avión. Haría un evento de Halloween. Entonces se llevan todos los caramelos. Rompería una ventana o algo de emergencia, tiro la mascarita y que salten los toboganes y que vuelen caramelos por todos lados. Sería un espectáculo, los caramelos saltando por el costado del avión. O me los como yo o agarro un montón de chicos de diferentes lugares, tipo de diferentes colegios, y le digo, chicos, tengo un avión lleno de caramelos y necesito vaciarlo. Y que se sume toda la gente que quiere. ¿Cuál es tu canción preferida de los 90? Every Time We Touch de Cascade, pero no sé si es de los 90 de ese tipo. Era muy fan de los Backstreet Boys. Eso es para los que quieren saber la historia. Escuché Avril Lavigne, Backstreet Boys, Lou Bega, Shakira, era un desastre. También escuchaba Sum 41, Papa Roach, Limp Bizkit, o sea, era un bisexual, digamos. Bueno, no sé, los 90. Tirame una lista de canciones de los 90. ¿Tengo que responder una? Ah, bueno, mi respuesta va a ser... Bueno, te digo una, es que no sé. No sé. Alguna de Shakira. Shakira en los 90 era re grosa. Ponele Si Te Vas. La escribió en los 90, me imagino. Si tuvieras que describir el color amarillo a un ciego, ¿cómo lo harías? El amarillo es como la primavera. ¿Viste la brisa que te dan el viento los días medio... No hace ni mucho frío ni mucho calor? ¿Viste el color del atardecer? Le digo. Y no me va a decir. Y yo le digo... Bueno, por eso lo sentís en amarillo. El amarillo es algo que se siente. Es calentito, pero no te quemás. Pero es calentito, es suave y es feliz. Si es un ciego que perdió la vista, o sea, que vio y después perdió la vista, le diría como tu recuerdo del amarillo. Y si no, lo haría pararse demasiado rápido. Y viste que ves como unas estrellitas. Por ahí los ciegos también las ven. Entonces le digo, eso, bueno, bastante parecido a eso. Entonces le diría, cerrá el ojo, hacete así y el color que veas es medio amarillento, como que es esa sensación. Y si no, le diría que el amarillo es como, se siente como eléctrico, no sentís como peligro. Cuando sentís el amarillo sentís como calidez. O sea, no puedes tipo, tocarlo y saberlo. Pero lo más cercano quizás sería tipo cerrar los ojos, viendo al sol, quizás algo de amarillo. No, o sea, no sé qué es lo que ven, pero quizás le diría, digo, mirá el sol y de ahí vemos. ¿Cuál es el color del dinero? Verde. Y verde. Es verde. Cocodrilo que se duerme se hace cartera. Cartera, verde, ¿no? Porque se come. Verde. Pero porque estamos inmersos en el dólar. Pero para mí es verde. Perfecto. Contratado. ¿Contratado?